hace muchísimo tiempo, en la selva, en una reunión de sabios abuelos y sabias abuelas, todos alrededor de un gran fuego, cuando este fuego parecía apagarse y solo quedaban sus brasas, de las brasas comenzaron a salir unas chispas. Estas chispas iban subiendo por el aire y a medida que iban subiendo se iban transformando en bichitos de luz, en luciérnagas. Allí se iban por el monte y llenaban de luz todo el monte. Cuentan que después de esa noche llegan las luciérnagas todas las noches y llenan de luz el monte chaqueño. El pueblo Cuom de nuestra selva le canta al atardecer a la llegada de estas luciérnagas, así. Era yana, era gaik, era yana, era gaik, era yana, era gaik, que dice, brilla la luciérnaga, brilla, brilla, brilla. Era yana, era gaik, era yana, era gaik, era yana, era gaik. Bueno, hace unos días que ya estoy trabajando con los estudiantes de la pedagogía de la Madre Tierra. Fue una hermosa experiencia para mí compartir con ellos. Esto comenzó desde el año pasado, que también hice una visita y hice un taller y una charla con profesores. Y de ahí surgió esta idea de volver en algún momento como para compartir toda mi experiencia, mi propuesta de inclusión del arte en la educación formal. Bueno, y aquí estoy. Así que estos días fueron muy hermosos, compartiendo con gente de diferentes pueblos y dentro de este programa que me parece maravilloso, único en América. Así que voy con un montón de ganas de Argentina de, bueno, proponer el que se abra también a algo así. No es muy diferente la situación de pueblos originarios allá en Argentina, de lo que sucede aquí y en toda América. Pero bueno, siento que con este programa se está justamente abriendo algo muy interesante que tiene que ver con esto de la interculturalidad, ¿no? Bueno, para contarles un poquito, antes de seguir, porque yo ya me engancho con eso y sigo. Yo vengo de la rama del arte, de la música, exactamente, esa fue siempre mi línea de estudio y bueno, y donde me desarrollé. Siempre trabajando con la música folclórica de mi país, de mi lugar, con diferentes propuestas. Hasta que tuve en un momento una maravillosa oportunidad de conocer a Logian. Él ya pasó a otro plano, ya estaba viejito cuando lo conocí, el abuelo, cacique de una comunidad wichí de la zona selvática, con su canto, con su saber, con su música. Y bueno, sinceramente no lo conocía, salvo de libros, como muchos de nosotros quizás en esta cultura occidental que venimos teniendo desde hace muchísimos años. Así es como fuimos formados. Para mí se abrió todo un panorama sonoro diferente, una manera diferente de ver la vida, una manera diferente hasta de encarar mis estudios también. Y así con él, de este encuentro y de este compartir, empecé, por ejemplo, a viajar a su comunidad y bueno, una puerta fue abriendo la otra y ya, por ejemplo, fui
conociendo, soy muy curiosa. Desde ese aspecto no comencé con antropología, pero en verdad, como empecé a planificar mis viajes a estas comunidades y demás, como que en realidad no continué con esa carrera, pero sí con esto de querer conocer más cómo es que vive toda esta gente en sus comunidades hoy en día, ¿no? Bueno, esto comenzó hace como 30 años atrás. Y empecé a darme cuenta del gran aporte, ¿no? Que es justamente todo este conocimiento, toda esta sabiduría, el aporte a toda nuestra educación occidental. Sus saberes pasan mucho a través del canto, porque los cantos están presentes en todas sus ceremonias y hasta en la vida cotidiana también. Entonces me puse como a indagar, a investigar. Yo pongo como comillas en la palabra también investigar, porque en verdad lo que hice durante todo este transcurso fueron visitas y a comunidades donde volvía una y otra vez, porque bueno, se establece como este vínculo, ¿no? con la familia. Uno ve crecer los hijos, ve cómo a la vez forman sus parejas y tienen hijos a través de los años, y como que cada vez que los visito me reciben con su corazón abierto y yo siempre regreso llena de cosas nuevas, y bueno, es como un camino infinito, es un camino de ida del aprendizaje. Creo que no paramos de aprender hasta el día que, bueno, ya partamos a otro plano. Así es como lo he visto. Bueno, entonces comencé muy de a poco, juntando todas estas experiencias de estas visitas que realizaba, más lo que me iba informando, leyendo mucho, etnomusicólogos, antropólogos de diferentes líneas. Y así fue que de a poco también fui incorporando a mis propuestas musicales algo de este saber y de estos cantos. Eso me llevó también a aprender las lenguas. Y acá está el tema de las lenguas, ¿no? Porque en la lengua, al conocer la lengua, como que uno conoce toda la cosmogonía del pueblo. Y me di cuenta de lo importante que era conocer la lengua, saber lo que estaba cantando y hasta poder llegar a crear pequeños cantos luego en mi trabajo de talleres con niños, por ejemplo. Sentí muy importante el tema de que estas lenguas y que esta sabiduría estuviera en las escuelas, en las universidades. Es una forma de aprender diferente, porque no todo pasa por nuestra cabeza, sino también por el corazón. Entonces, como que aparte de formarnos, de adquirir conocimiento en las escuelas, en las universidades, también nos estamos formando como seres humanos, si tenemos el aporte de toda esta sabiduría de los pueblos ancestrales. Y me parece fundamental, en estos tiempos, ¿no? Donde hay bastante confusión con respecto a esta incorporación, ¿no?, de lo ancestral con el conocimiento occidental. Pareciera como que están así separados y que no se logra como llegar a andar juntos por un camino. Yo creo que es posible. Son miradas diferentes, son miradas totalmente diferentes. Una mirada, la occidental, es más de aportar conocimientos. La mirada y el sentir del pueblo originario es aportar sabiduría.
Lo mismo con temas de religión y temas de espiritualidad, como que son dos enfoques diferentes. Pero creo que los dos hacen a ser mejores personas, mejores humanos. Y en estos tiempos es creo que lo que nos hace falta también. Empecé con esto con los niños, trabajando con niños, de a pequeños grupos, en escuelas. Empecé a incorporar prácticamente este conocimiento y esta sabiduría ancestral a través de los cantos y a través de actividades participativas para que ellos pudieran sentirse más cercanos a las lenguas, por ejemplo. Tenía que pensar en una hora de presentación musical, ¿cómo podía hacer yo para dejarles a ellos estas lenguas, este conocimiento, esta semillita sembrada? Y fue muy interesante. Por parte de los niños y niñas fue muy hermoso porque creo que ellos están muy cerca de todo este mundo y de toda esta relación con la naturaleza. Así que en cada canto siempre iba un relato de saber, un relato de origen, un relato de cómo nacieron los animales, cómo aparecieron en la tierra. Y todo ese mundo de magia al cual los niños enseguida entran como un juego, allí venía el canto y ellos lo aprendían y repetíamos y jugábamos un poco a eso. Así que esa experiencia fue muy hermosa, es muy hermosa, es el día de hoy que lo sigo haciendo. Es algo que me llena de felicidad y siempre estoy aprendiendo mucho de ellos con sus devoluciones, ¿no? Porque llego a una escuela, hago esta presentación y siempre al final dejo un espacio para que ellos pregunten. No quiero que sea didáctico desde que estoy cantando y estoy mostrando este instrumento tal cosa, este instrumento dándole conocimiento. Prefiero que ellos lo absorban a través del arte y que luego hagan las preguntas que crean necesarias hacer, y les puedo asegurar que las preguntas que hacen los niños son maravillosas. Al final de eso siempre hay alguien que se acerca diciendo: yo escuché a mi abuelo hablar así, ese instrumento en mi casa está pero ya nadie lo toca, por ejemplo. Entonces, muchos de estos niños provenientes de parte de sus abuelos de comunidades originarias, en la ciudad como que se mimetizan con todo lo que es la ciudad y todo lo que pide la ciudad también, ¿no? Y sobre todo esas escuelas. Y a veces no solamente ciudad, en los pueblos, viajo mucho a pueblos del interior y es lo mismo también, ¿no? Es como que muchas veces se pierde esa identidad, sus padres no le pasan la lengua y como que ya no se habla más de eso, como que es un pasado muy pasado. Y bueno, al escuchar estos cantos y ellos al sentirse partícipes de todo eso, como que hay algo adentro que los hace ir a ese lugar y me empiezan a contar estas cosas. Entonces ahí empecé a ver cómo también esto es un lazo. El hacer esto en escuelas es establecer este lazo del pensamiento occidental y del sentipensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Siento que ahí se establece un lazo. Bueno, allá los docentes de música, para ser docente de música o de instrumento musical, no se pasan por estos instrumentos. A lo sumo vemos instrumentos folclóricos de nuestro país y de toda América, ¿no? Como que es a partir de allí todo es como a partir del 1800. Pareciera como que antes de eso no había música, no había cantos, no había expresión artística. Para dedicarse a investigar justamente todas estas expresiones,
étnicas, según su nombre académico. Hay que hacer una carrera posterior a la enseñanza, a la escuela de música, al profesorado de música. Y yo siempre me pregunté, ¿no? Como algo tan cercano, tan de la naturaleza. En este momento no están aquí, pero bueno, en todos estos talleres que estuve haciendo estos días, saco todos mis instrumentos y justamente les hago también observar eso, ¿no? Son huesos, son madera, semillas, cueros, algo tan cercano, tan naturaleza, que sea algo tan lejano para su estudio, ¿no? Para su conocimiento. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Entonces, bueno, aparte de los niños, se fueron acercando los docentes. Bueno, queriendo saber de qué se trata. Generalmente en su currícula tienen todo tema pueblos originarios en determinada edad, más o menos en lo que sería nuestro 4º año de primaria. Y si no, toda la escuela en sí como que recuerda en octubre, ¿no? Para el 12 de octubre, que generalmente tienen que hacer alguna presentación, pero claro, en todos los textos siempre encontramos que los textos en tiempo pasado. Estos pueblos cazaban, estos pueblos pescaban, estos pueblos vivían. Error, ¿no? Porque estos pueblos cazan como pueden, porque cada vez hay menos territorios, pescan en muy pocos lugares, porque los ríos están contaminados, y viven, sobre todo viven también como pueden en los territorios donde, bueno, a veces quedan desplazados de un lugar al otro. Entonces empecé a trabajar con los docentes, también contándoles mi experiencia y acercándolos a toda esta música y a todo este conocimiento. Lo que a mí me ocupa en verdad es el tema de la música y el canto, pero a la vez también descubrí el arte en la cestería, el arte en los telares, esa escritura tan maravillosa que hay en los telares y en los bordados, en la alfarería, esa conexión con la tierra cuando pasa por las manos, el aire, el agua, el fuego, y quedan impresas esas guardas que representan linajes muy antiguos. Entonces toda esta expresión artística es como toda una sola. ¿Y qué es lo que pasa? Desde la cultura de Occidente nosotros venimos de una cultura de separación, porque para formarnos tenemos la escuela de cerámica, tenemos la escuela de danza, tenemos la escuela de música, tenemos la escuela de artes plásticas, todo por separado. Cuando desde el pensar y sentir originario, toda esa expresión es una sola expresión, ¿sí? En una comunidad se canta, se baila, se tocan los instrumentos, en una sola expresión, con un propósito. Desde Occidente aprendemos música, aprendemos un instrumento y aprendemos a ser mejores en eso. Aparte del conocimiento musical occidental que recibimos, si tomamos un instrumento, como que nos perfeccionamos en ese instrumento. Pero ¿para qué hacemos música? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra intención? Y ahí empecé a ver también que para el sentir y pensar originario, ancestral, uno hace música con un propósito, con un fin. Todos hacen música, todos en la comunidad cantan, todos en la comunidad danzan. No hay artistas. Es el arte que se expresa por sí mismo, el arte que expresa la belleza de la vida. Las bellezas en su faceta de tristezas y alegrías, ¿no? Como sucede en toda vida. No hay espectáculo, hay
pura celebración. Entonces, desde ese punto, desde ese lugar, es que me propuse hacer mis presentaciones musicales artísticas, esto, ¿no? Como que no esté el público, el hacerlos parte de también lo que yo quiero expresar, ya sea compartiéndoles un canto, enseñándolos y cantando todos juntos. Muchas veces salgo de... Vieron cómo es, está el artista y está el público. Muchas veces me voy por algún otro lugar y canto desde otro lugar, como para que nos integremos y seamos uno en esa experiencia. Y bueno, en los talleres exactamente lo mismo. Puedo contar mis experiencias, puedo dar información bibliográfica, en datos, y comparto, pero sobre todo comparto experiencia, comparto qué es lo que me está pasando a mí con la música, distribuyo los instrumentos y cantamos y bailamos y hacemos música y con un propósito, porque fundamentalmente insisto en que la intención con la cual uno hace esto es fundamental, forma parte de toda esta expresión. Bueno, así las cosas también me fueron invitando en conservatorios de música, en universidades donde hay licenciaturas y también siempre tratando de aportar esto de no separar, ¿no? Quién viene a hablar y quién está, porque ustedes que están aquí sentados, me están escuchando, tendrán también sus inquietudes y bueno, es lo que vamos a hacer ahora cuando cierre un poco todo este comentario acerca de, bueno, mi trayectoria y también mi propósito, ¿no? Por el cual lo estoy haciendo. Y allí fue muy interesante, porque costaba músicos, ¿no? Músicos realmente perfeccionándose en su instrumento o en su carrera de dirección musical, por ejemplo, y demás, tomando este taller de música ancestral, ¿no? Entonces era inevitable, por ejemplo, un sonido, un instrumento que tiene dos sonidos, bueno, el preguntar en qué afinación estaba, qué intervalo había entre un sonido u otro. Y bueno, yo todo el tiempo corriéndolos de ese lugar hacia otro lugar, ¿no? Hacia este lugar de por qué se hace esa música, por qué esos sonidos. Más allá de qué nota es cada sonido, porque también es una notación musical occidental, en Oriente tenemos otra notación musical, otras escalas, algo que hasta nos puede llegar a parecer desafinado para nuestro oído occidental. Pero bueno, el proponerles que abran la mente y que se abran el corazón a lo nuevo, que es bastante difícil, porque después de tantos años de esta educación, como que nos cuesta, como que a veces escuchamos estos sonidos y nos puede parecer medios como, sí, hasta como desafinados, pero no lo son. No lo son en un contexto de naturaleza. Por eso hablo mucho y he hecho varios apuntes y escritos con respecto a esto de la afinación natural y que lo pude experimentar. La afinación natural, el tiempo natural, bueno, y es lo que justamente en estos ámbitos trato de compartir. Me lleva un tiempito, pero al final terminamos en un encuentro maravilloso, sabiendo que es posible la incorporación de todos estos saberes a la música, no solamente de la música en sí, el saber y el sentir autóctono, ancestral, originario, a lo occidental, a lo que brinda los programas de educación, ya sean universitarios o primarios o secundarios. Esa fue mi experiencia. Podemos hablar muchísimo sobre esto, sobre todo con el tema del pensamiento lineal que tenemos,
y como el pensamiento ancestral es un pensamiento circular, que está, bueno, lo vemos en el cosmos, lo vemos como gira la Tierra alrededor del Sol, lo vemos como gira la Luna alrededor de la Tierra. Los ciclos, quizás aquí, allí en el sur, nosotros tenemos 4 estaciones muy definidas. Los equinoccios y los solsticios marcan esas estaciones, y por lo tanto los pueblos de allí del sur, como que sus celebraciones están muy ligadas a esos ciclos, ¿no? Y verdaderamente hay tiempos de siembra, tiempos de cosecha, tiempos de reflexión, y la enseñanza como que trato de brindar un poco esta información como para que se esté más conectado a la naturaleza. Somos naturaleza. Entonces, esa energía de la luna nos influencia tanto a nosotros como a los animales, como a los mares, a todas las aguas. De hecho, tenemos un 90% de agua en nuestro cuerpo, así que imagínense si influencia o no en nosotros las lunas. Entonces hago, bueno, mucha hincapié en eso, ¿no? Que está bueno todo el conocimiento brindado, pero bueno, en no olvidarnos de esa parte fundamental de, bueno, sentirnos partes de la naturaleza, y lo que transmitamos que sea desde ese lugar también. Sí, también. El aporte desde la música, por ejemplo, el aporte de otros conceptos que a veces en la educación occidental no se contempla, que puede ser lo temporal. Hay cantos, hay instrumentos que se tocan en determinadas épocas del año. Las épocas del año no están, como les dije antes, marcadas por fechas del calendario, sino en verdad por estos movimientos de las lunas, ¿no? Como que se sigue mucho eso. Por ejemplo, en una ceremonia que obviamente se cantan determinados cantos y se tocan determinados instrumentos, esa ceremonia puede llevarse a cabo entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, allá en el sur. Entonces, en alguna de esas lunas llenas, en alguna de esas 3 lunas llenas, esta ceremonia se lleva a cabo en un lugar ya determinado, sagrado para el pueblo que lo celebra. Entonces, esto de esta cualidad temporal, ¿no? El que los instrumentos y estos cantos no son en todas épocas del año. Hay cantos específicos para eso. También el género y yo diría energía, ¿no? Más que género, más que mujeres y hombres hablaría de energía femenina y energía masculina. Hay instrumentos que están ligados totalmente a lo femenino, por lo tanto son las mujeres, las niñas, lo que los tocan, y otros a la energía masculina y los hombres. Hay cantos que hacen los niños solamente en comunidades, por ejemplo los guaraníes. Los guaraníes es una comunidad que nace desde el Amazonas y llega hasta la triple frontera Argentina, Paraguay y Brasil, y un poquito más al sur por Argentina también. Y sus cantos los hacen los niños y las niñas. Cuando ya llegan a la edad adulta, como que pasan a tocar instrumentos y a formar parte desde la música, tomar parte en otros lugares, pero el canto en sí es de los niños. Y también esta cualidad de la música comunitaria, ¿no? De que todos cantan. Por ejemplo, en toda la zona andina, que compartimos con todos los pueblos andinos de América, están los sicus, estos instrumentos que es un instrumento ancestral por excelencia y que se toca en banda, se toca grupal, y fíjense que se toca compartiendo una misma melodía. Unos tocan una parte,
y otros contestan y así van armando el canto. No solamente comparten el pulso, el caminar del tema, porque generalmente se hace caminando, yendo hacia algún lugar, sino también su melodía. Entonces, esta manera de tocar así comunitariamente, en banda, en grupo, también nos habla de un relacionarnos sin competencias, ¿no? Porque si bien uno toca una parte y otro toca la otra, como están entrelazadas, es como que tiene la misma intención. Entonces, no hay competencia posible ahí, hay directamente un compartir. Muy interesante. Bueno, valores estos que estarían hermosos que se vayan incorporando también de a poco, dentro de la enseñanza musical, por ejemplo. Así que siento que después de lo caminado hasta ahora, ¿no? Puedo decir que el arte en sí, y lo menciono porque no sé aquí en Colombia, creo que sí, porque el otro día tuvimos una charla también con docentes y lo pudimos ver, es como que las materias artísticas cada vez están como relegadas a un segundo plano, ¿no? Se hace más hincapié en las ciencias, en las matemáticas, en la lengua, y el arte cada vez está como que se le va quitando horas, se le va quitando tiempos y espacios. En Argentina sucede lo mismo. Hay escuelas y programas donde directamente, donde está bien, dejan la materia que se llama expresión artística, pero hay que elegir entre artes plásticas o música. Como si uno pudiera elegir, ¿no? Entre arte plástica o música. Pero bueno, hay escuelas como que sucede eso y bueno, uno a veces elige también a dónde manda a sus hijos o a dónde estudiar. En las universidades directamente, como es más específico lo que uno va a estudiar, directamente el arte no está, pero yo digo, a ver, el arte de comunicarnos, el arte como maestros, como profesores, de dar una clase. El arte de convivir en una comunidad tan vasta como es una universidad. El arte de convivir en armonía, fundamentalmente. Creo que toda esta sabiduría, estos conocimientos de los abuelos y de las abuelas de estas comunidades nos pueden dar un aporte, un caminito por donde seguir para enriquecer justamente nuestro trabajo como maestros, como profesores, como docentes, en escuelas, en universidades. Y también van a fortalecer estos vínculos, este vínculo mente-corazón en los estudiantes. En lugares donde por ahí se llevan adelante programas donde están los docentes, presentan como una forma de presentar su materia, su currícula, de esta manera, la verdad que veo una armonía, ¿no? en los estudiantes muy interesante y muy hermosa de compartir. Bueno, más o menos les conté cuál es mi trabajo, o sea, desde las escuelas primarias, desde los niños más chiquitos, hasta con sus maestros, hasta lugares de perfeccionamiento en lo que es en la música, conservatorios, licenciaturas y, bueno, universidades así en las que, bueno, he sido invitada y donde hago bastante hincapié en todo esto que les estuve charlando. Ese es un poco mi recorrido. Sigo. Paso por aquí también es algo muy hermoso que me está sumando una experiencia maravillosa,
sobre todo relacionarme con los estudiantes de diferentes comunidades, aprendiendo muchísimo, intercambiando. Creo que sería esa un poco mi tarea en este caso, es un intercambio maravilloso. Después en otra lengua, en la lengua que incursiona mucho es la lengua mapuche, el mapudungún de nuestra Patagonia. Suelo hacer trabajos quizás de algún canto tradicional, de algún canto así de la comunidad. Por ejemplo, dice: Incheñima pumeu, incheñima pumeu, incheñima pumeu, incheñima pumeu. Dice: yo soy de la tierra. Mapu quiere decir tierra, che, gente. Los mapuches se denominan gente de la tierra. Entonces el canto dice: yo soy de la tierra, incheñima pumeu, ¿no? Lo que se me ocurre para empezar a cambiar empezar a conocer diferentes elementos de la naturaleza y que nos identifiquen como el territorio donde vivimos. Entonces esa palabra mapu, ¿no? Incheñi mapu meu, empiezo a cambiarla, por ejemplo, por río. En vez de yo soy de la tierra, yo soy del río. Quizás hay muchos que viven cerca del río. Entonces sería Incheñileu fumeu, Incheñileu fumeu, Incheñileu fumeu. Puede ser que soy de la montaña. Incheñima guida meu, Incheñima guida meu, Incheñima guida meu. Puede ser que sea de un lago. Incheñilafken meu, y empezar haciendo actividades, cambiando esas palabras, en el cual cada grupo sabe a qué lugar. Previo trabajo con describir. A veces me pasa que son gente de un determinado lugar, ¿no? Pero quizás visitaron otros lugares o ese lugar les gusta mucho, entonces como que los divido por grupos. Bueno, a quién le gustan más los lagos, las montañas, el mar, y empezar a construir a partir de ahí, ¿no? Del territorio, por ejemplo. Y fundamentalmente también lo hago con los docentes, porque me parece muy importante el transmitir a través de la experiencia. El recuperar esto del maestro, del que sabe de la comunidad, que se va con sus niños y con sus jóvenes abajo de un árbol a transmitir su conocimiento, o alrededor de un fuego. Pero ¿qué es lo que transmiten estos abuelos, estas abuelas? Transmiten su experiencia. Transmiten su recorrido, transmiten lo vivido en los pasos caminados. Nosotros que justamente, como vengo diciendo desde el comienzo, tenemos esta formación en educación y demás, ¿no? Occidental, el poder transmitir a través de nuestra experiencia, no solamente por los libros, es fundamental para establecer toda esta relación. Entonces hago que los docentes también pasen por esta experiencia, para que luego sean motivados a crear otras nuevas actividades creativas para con sus alumnos. Los currículos a veces son bastante pretenciosos. Se aprende en determinado tiempo, ¿no? Que el alumno aprenda determinados contenidos, y bueno, con diferentes herramientas para llegar a eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hago mucho hincapié en esto de la observación, ¿no? La observación y la escucha, la observación de la naturaleza, la observación del momento propicio quizás para dar un tema nuevo, el conocer un poco más acerca de las lunas, por ejemplo, el conocer un poco más el por qué en determinada época del año se tocan y se cantan estos cantos, y con lo que nosotros tenemos que brindar como maestros, con nuestro currículo, con ese diseño, que muchas veces se diseña desde un escritorio, ¿no? Exactamente. A veces se hace con muy poco conocimiento, entonces para con los niños es diferente, pero yo me refiero a cómo formamos a los maestros y a los profesores desde esto, para que ellos lo puedan transmitir.
Y a veces es difícil porque como se hace desde los escritorios, muchas veces, por ejemplo, allá en comunidades está este tema de la educación intercultural. Pero el docente no está preparado, entonces es un docente que llega de la ciudad a una comunidad sin conocer mucho. Exacto. Y en el diseño curricular, un maestro de música tiene, por ejemplo, en una escuela intercultural en la Patagonia, ¿no? Cantos y danzas mapuches, ¿sí? Bien, él lo que hace es YouTube, demás, escucha cómo son los cantos, cómo se informa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega al lugar, entonces pregunta cómo es a los chicos, ¿no? Traigan de su casa, cantos, los cantos de su comunidad. Los chicos llegan con el mensaje de los padres. Nuestros cantos son sagrados. No es para cantar, no se cantan así, en el aula. Bueno, a ver alguna danza para que podamos compartir todos. No, las danzas son sagradas. Entonces como que el docente se encuentra, pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que dar, no? Y me parece que ahí parte el error, ¿no? Me parece que este docente o estos docentes, no solamente informarse, sino quizás vivir, saber, conocer un poco más de la naturaleza que los rodea y el material de que están hechos esos instrumentos, en qué época de año se recolectan. ¿Eso es algo comunitario o es algo que hace individual? Empezar a buscar eso que falta, ¿no? Y que no está en el diseño curricular, ¿sí? Pero eso es de aquellos docentes que ya hayan pasado por esta sensibilización, ¿no? También. No es difícil. No es difícil. Es posible. No hay una formación docente con respecto a esto. Los docentes, salvo en una provincia, en el centro, en Santiago del Estero, donde se ha preparado docentes, maestros que hablan la lengua quichua, son lenguas orales todas, ¿no? Que son quichua parlantes, preparados para ir a estas escuelas. Entonces, los niños reciben una educación en quichua y en castellano. Y ahí ya también va incluido todo el tema de la música, todo el tema del arte y demás, porque es así, la lengua va ligado a eso. La lengua originaria está ligada al arte mismo. Solo en ese lugar sé, hasta el día de hoy, que es posible llevar a cabo esta educación. Así que el docente que es formado con este diseño curricular, con toda esta mirada únicamente desde Occidente y demás, es como que depende de su interés personal en querer transitar por otros caminos, ¿no? Me estaba acordando ayer de un canto que recopiló Atahualpa Yupanqui. No sé si me lo voy a acordar todo, pero una dice: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. ¿No? Creo que es un resumen de todo lo que estuvimos hablando.